Bienvenidos a Hablar y Hablar, con el audiolibro El amor no se mendiga de Miguel Ángel Núñez. Como es habitual, agradezco a Mary, mi más implicable crítico, aunque siempre con mucho cariño y bondad, cosa que admiro notablemente en ella. Me ha ayudado a darle forma a los capítulos y a orientar algunos de sus conceptos, también a partir de su experiencia como consejera. En forma especial agradezco a las psicólogas Ana Escobedo y Damaris Quinteros por haberse dado el trabajo de leer el manuscrito y sugerir mejoras en el texto. Confío en que este libro sea de utilidad a todos aquellos que aún creen en el amor y que buscan no dejarse engañar por situaciones que pueden hacerles ir por un camino ilusorio que los aleje de sus anhelos más profundos. El amor no se mendiga, el amor se elige, el amor se entrega, el amor se vive de manera juiciosa. Espero que ese sea el mensaje que capten en este libro. Dr. Miguel Ángel Núñez. Conocer el amor de los que amamos es el fuego que alimenta la vida. Pablo Neruda. Probablemente en este mismo instante hay alguien en alguna parte del mundo escribiendo un libro sobre el amor, o componiendo un poema, o creando una canción sobre el mismo tema. Nada es más poderoso para el ser humano que el amor. No hay otra cosa que lo conmueva más, ni que lo motive a actuar de la forma en que lo hace. Pero el amor puede convertirse en algo desagradable si las personas no saben lidiar con algunas trampas a las que están expuestos en esta búsqueda insaciable por compartir la vida con otra persona. Cuando no entendemos los peligros a los que nos exponemos, fácilmente podemos caer en ellos y terminar viviendo una desfiguración del amor verdadero. Ese que no nace en la pasión ni en el sentimiento romántico de las películas, sino aquel que tiene la marca indeleble de la razón y de la voluntad guiadas por principios y valores perdurables. Cuando los cazadores ponen trampas para apresar a sus víctimas, lo hacen con sutileza, con astucia, intentando ser más sagaces que las presas que pretenden atrapar. El mayor engaño que los seres humanos afrontan es el autoengaño. Esa sensación de omnipotencia que da el creer que se sabe o que se tienen respuestas. Es peligroso tener muchas convicciones respecto al amor, especialmente cuando se es muy joven. La inexperiencia es mala consejera, y mucho más si es pretenciosa o temeraria. Los jóvenes se dan cuenta que tienen que aprender, pero en algunos momentos de su vida y en determinadas decisiones, obran como si hubiesen nacido sabiendo. El amor no se lo puede pavimentar de errores. Sería una trampa difícil de sortear. Si en algo debemos ser juiciosos, es precisamente al amar, porque las consecuencias para la vida son tantas y tan complejas que dejarán probablemente marcas el resto de la vida. Sin embargo, muchos terminan viviendo una parodia del verdadero amor, una semblanza de algo que podría ser sublime y no lo es, precisamente porque se ha pervertido en aras de ilusiones y fantasías vendidas por la televisión, el cine o la música popular. Amar es la experiencia más hermosa de la existencia humana, pero a la vez una de las más arriesgadas y difíciles de vivir. Una paradoja que hace del amor algo apasionante y a la vez complejo. En dicho contexto, enredarse y confundir el verdadero sentido del amor es algo arriesgado. El amor no se mendiga. Es una experiencia de vida que debe surgir de una profunda convicción. Elegir amar por un gesto de entrega, basado en evidencias no intuitivas ni sensoriales, sino en aspectos de mayor trascendencia. En una época como la que vivimos, donde la cultura de la imagen va tomando cada vez más fuerza y se va configurando un modo de ser, se tiende, de una manera preocupante, más hacia la irracionalidad. Se buscan modelos que muestran aspectos distorsionados del buen juicio. Muchos optan por creer que no hay valores ni principios universales. Para la mente de una gran cantidad de personas, el único valor que parece tener importancia es lo que siente y lo que entiende por placentero. Todo lo demás aparece como sin importancia. En el mundo actual,
lleno de información sobre los más variados temas, han aumentado de manera alarmante las enfermedades de transmisión sexual, los suicidios de adolescentes y los embarazos no deseados. ¿Será que la información es suficiente? Lo que ocurre nos estará diciendo que hay que enfocarse en otros aspectos que habitualmente pasamos por alto. La juventud es una época maravillosa. Sin embargo, hay que cuidarla. Las decisiones que se toman cuando se es joven son las que impactan el resto de la existencia. Si se actúa de manera apresurada y no se toman los resguardos adecuados, entonces muchos jóvenes se ven involucrados en relaciones y situaciones que no hubiesen querido si entendiesen las consecuencias de sus acciones desde un principio. Soledad era una de mis alumnas. Habitualmente se retraía, en parte porque tenía un pésimo concepto de sí misma, pero también porque era tímida y sentía que no podía interactuar correctamente con un grupo. Cuando llegó Alejandro a la escuela cristiana donde estudiaba, se sintió atraída por ese joven de sonrisa fácil. Le llamaba la atención su desplante y seguridad. Buscó acercarse, pero él no le daba atención. Comenzó a enviarle tarjetas de saludo, al comienzo de manera anónima, donde le declaraba su admiración por él. Un día se atrevió y le envió un saludo por cumpleaños y le puso al final un "te quiero". Al otro día estaba aterrada y con una sensación de pavor al pensar qué le diría cuando se encontrara con él frente a frente. Cuando llegó al colegio, Alejandro apenas la saludó, aunque le dirigió una mirada burlona y un tanto socarrona. Salió al recreo y vio que un grupo estaba frente al diario mural y se reían estrepitosamente. Cuando se acercó en medio de las burlas de los que se dieron cuenta que era ella, vio su tarjeta colocada en el avisador y con un remarcador amarillo en las palabras "te quiero", pero debajo una frase que cruelmente decía "pero yo no, regalada". Muchos adolescentes suelen ser crueles. Soledad aprendió de la peor forma el significado de la burla, pero también entendió de una manera traumática que el amor no se mendiga. Al poco tiempo dejó de asistir al colegio, y aunque Alejandro fue reprendido públicamente por una profesora que vio lo que ocurrió, el daño ya estaba hecho. Amar es una experiencia emocionalmente muy intensa. Sin embargo, debe actuarse con cuidado para evitar afectar un aspecto de la vida que es tan importante. Amar es un don de Dios, pero nos corresponde administrarlo a nosotros. La divinidad lo ha creado, pero a nosotros nos toca elegir. Eso hace del amor algo maravilloso, pero a la vez complicado si no se aprende a tomar decisiones correctas. Confío en que en las siguientes páginas encuentres ideas que te ayuden al respecto. 1. La trampa de la soledad. La soledad es muy hermosa cuando se tiene a alguien a quien decírselo. Gustavo Adolfo Bécquer. Alguien dijo que la soledad es mala consejera, y en cierto sentido tiene razón, porque de pronto el sentimiento aplastante de estar solos nos puede llevar a cometer locuras o tomar malas decisiones. Todos los nombres son ficticios, pero las situaciones son reales. Se han escondido detalles geográficos o personales que pudieran dejar en evidencia a los protagonistas con el fin de preservar su intimidad. La madre de Alejandra murió cuando sus hermanos mayores se habían marchado. Al año de haber quedado viudo, su padre se casó nuevamente. Se sentía muy sola. Se refugió en el cariño que le ofreció un amigo de la universidad. Al poco tiempo quedó embarazada y él se alejó. Ahora dice: estoy con mi hija, somos ella y yo, y aún estoy sola. Pablo era un joven entusiasta, lleno de vida. Sin embargo, un día perdió a su mejor amigo que se marchó a otro país. Se dio cuenta cuánto le costaba ser amigos, cuando tuvo que enfrentar una serie de situaciones que antes hacía con su compañero. Con tal situación se aisló más. Él siempre fue retraído. Su amigo era el que tenía la chispa, el que organizaba las salidas y por medio del cual se relacionaba con otros. En ese contexto conoció a Karen, una joven que vivía cerca de su casa.
Al tiempo comenzó a beber porque su amiga era bebedora y en el fondo no quería perderla como compañera. Por esa razón se embriagaban juntos. Esther se vino a estudiar desde su pueblo a la capital. De pronto se sintió abrumada por tantos cambios y sobre todo por el sentimiento de soledad que sentía. Aunque más de alguna vez le entraron ganas de volver, no lo hizo por temor al ridículo y experimentar la sensación de fracaso al dejar todo atrás. Cuando conoció a Rolando, se interesó en él por las ganas que tenía de hacer amigos. Sin embargo, pronto se dio cuenta que él había elegido simplemente porque se dio cuenta de su fragilidad. Nuevamente, se sentía más sola que nunca y con una necesidad enorme de amistad y compañía. La soledad de la multitud. A menudo las personas creen superficialmente que la soledad se refiere a no tener compañía, pero es mucho más profundo que eso. La peor de las soledades es estar rodeado de personas y sentir que no hay conexión con otros. Es la tristeza del que está ausente entre extraños, del que se siente solitario en medio de un estadio lleno. Muchos sufren la situación de verse ausentes de la vida de otras personas, sin posibilidades de tender puentes que le permitan ser escuchados y amados. No es bueno estar solo. La Biblia dice que no es bueno que el ser humano esté solo, en Génesis 2:18. En otras palabras, en el diseño de Dios, la soledad extrema, sin conexión con otros, no colabora para que el ser humano logre su máximo potencial como persona. Eso significa que todos los seres humanos, varones y mujeres, necesitamos compañía de calidad de otras personas. No solo estar uno al lado del otro, sino hacer conexión vital, entender y apreciar a otros como elementos esenciales de nuestra condición de seres humanos. Gustavo Adolfo Bécquer, el poeta español, solía decir de manera irónica: la soledad es muy hermosa cuando se tiene a alguien a quien decírselo. En otras palabras, hay momentos para estar solos, pero al fin de cuentas no podemos renunciar a compartir la vida con otros. Dios sabe esto. Por esa razón nos diseñó para compartir la vida con otras personas, familia, amigos y los amados que elegimos. Demóstenes, el sabio griego, solía decir: si quieres ser feliz enteramente, solo jamás lo conseguirás. Así como la divinidad formó nuestros cuerpos, también le dio una estructura a nuestra psiquis. En el plan dispuesto para que viviéramos en equilibrio necesitamos la presencia de otra persona en nuestras vidas. ¿Para qué necesitamos amar a alguien? Por varias razones que son difíciles de explicar en una sola frase, pero si queremos hacer una enumeración, necesitamos amar a otra persona porque 1. Solo otro ser humano puede ayudarnos a vivir en equilibrio. 2. Cuando somos amados, la vida adquiere sentido. 3. El amor es lo único que puede ayudarnos a comprender con claridad lo que significa la lealtad de Dios. 4. Sin amor, sobrevivimos, pero finalmente no vivimos a plenitud. 5. El día en que no podamos amar será el día más triste de nuestra vida y languideceremos perdidos en un callejón sin salida. 6. Sin amor, la vida no vale la pena. 7. Solo podemos decir que hemos sido completos cuando podemos ver reflejados nuestros rostros en los ojos de alguien que nos ama. 8. El amor ilumina tu vida como nada más puede hacerlo. El amor le da alegría a tus días porque alguien te espera. El peligro de la soledad. La soledad no suele ser buena por lo que provoca en las personas. El escritor chileno Roberto Bolaño alguna vez escribió que la soledad es capaz de generar deseos que no se corresponden con el sentido común o con la realidad. Una persona solitaria, empujada por su soledad, puede tomar decisiones poco sabias. Una de ellas, el lanzarse a buscar cualquier compañía aun cuando ésta sea destructiva. El amor no se mendiga, porque simplemente compartir la soledad es una decisión motivada por una elección inteligente. Una persona que no entiende esto se dejará caer en los brazos del primero que le ofrezca la compañía que anhela con tanta urgencia y quedando al final tan solitario como siempre. Para amar, es preciso antes aprender a estar solos. Es necesario construir una buena relación consigo mismo antes que con otras personas.
No se puede llegar a amar de manera plena sin entender que todos los seres humanos estamos separados unos de otros. El amor es soledad compartida. El que está inundado de soledad y dicha situación lo socava por dentro, se colgará el primer ser humano que le ofrezca un atisbo de compañía, aunque eso signifique vender su individualidad o renunciar a su dignidad, y eso es peligroso. Nunca deberíamos darnos a otro ser humano sin entender que el amor exige en primer lugar respeto. Sin ese valor central, el amor se convierte en esclavitud y calvario. Hay personas que se convierten en sus propios enemigos por las decisiones que toman. Por esa razón, la soledad que destruye suele ser una mala consejera que lleva a colgarse del cuello el primero que ofrece un poco de compañía, así como un náufrago se prende de una soga que le tiran en medio del océano. El problema es que no se puede construir una relación de pareja sana sobre semejante metáfora. Los seres humanos no podemos ser salvavidas del amor. Estamos llamados a ser compañeros, no buques de socorro. Aprender a vivir solos. Hemos dicho antes que la soledad no es buena en sí misma. Sin embargo, es una condición de la naturaleza humana estar separados de otros. Por lo tanto, debemos asumir nuestra propia soledad y aprender a vivir con ella. Como decía el Premio Nobel de Literatura, el francés Francois Malouac, cada uno somos un desierto. No significa negar lo que hemos dicho antes, sino entender que tiene que haber momentos para nosotros, para apreciarnos y entender quiénes somos. Cuando eso no ocurre, entonces, la búsqueda de compañía se convierte en una obsesión y las personas que buscamos para amar se toman en medios para suplir una necesidad, y eso no es justo para el amor. Nadie debe ser un medio, sino un fin en sí mismo. Ninguna persona merece ser tratada como una herramienta al servicio de otro. Somos individuos que en el amor decidimos compartir nuestra soledad y volvernos compañeros. Cuando un varón y una mujer eligen amarse, lo que hacen es apreciar lo que son como personas y compartir sus sueños, sus anhelos y su mundo interior. No se construyen anhelos, metas y un mundo interior rico en pensamientos, ideas y reflexiones sin apreciar estar solos para construirse a sí mismos. Como decía el poeta español Federico García Lorca, la soledad es la gran talladora del espíritu. No se pinta un cuadro en medio de la multitud. Se necesita el silencio de la reflexión y la soledad de quien mira con tranquilidad su interior. Cuando aprendemos a amarnos y valorar lo que somos, entonces estamos en condiciones de compartir la existencia con otra persona. De otro modo, simplemente iremos como náufragos desesperados en busca de una tabla que nos salve en el océano del dolor. Perderemos nuestra identidad. Compañía de verdad. Un compañero o compañera de ruta es alguien que nos aprecia por lo que somos, no por lo que tenemos, ni lo que parecemos. El sabio Salomón escribió: «Más valen dos que uno, pues mayor provecho obtiene de su trabajo, y si uno de ellos cae, el otro lo levanta. Pero ay de aquel que cae estando solo, pues no habrá quien lo levante». Eclesiastés 4, del 9 al 10. Cuando una persona elige a otro para que le acompañe, decide ir al lado de alguien que la proteja con su cariño y con su bondad. Dos pueden más que uno, siempre y cuando sean compañeros de verdad. La soledad compartida es un compromiso de amor. Dos personas eligen respetarse y cuidarse mutuamente. Eso es amar. Todo lo demás es verso sin sentido. Mahatma Gandhi le escribió a su esposa Kasturba cuando ella estaba agonizante: «Te amo tanto que, aun cuando mueras, seguirás estando viva para mí». Eso es posible solo cuando se ha entendido correctamente lo que significa ser compañero. Mejor solos que mal acompañados. Muchos, varones y mujeres, venden su identidad por un poco de compañía. Se entregan en los brazos de alguien que los maltrata y no los respeta, simplemente porque en algunos instantes reciben una migaja de compañerismo. Cuando eso ocurre, las personas se van autodestruyendo, perdiendo lo más valioso que tienen como personas: su estima propia y su sentido de dignidad personal.
Volví a ver a Marina en el peor momento de su vida. Era una sombra de la mujer que había conocido en la universidad. Se había casado supuestamente enamorada, pero en realidad, quienes la conocíamos sabíamos que había aceptado ese matrimonio porque se sentía tan sola que estaba dispuesta a cualquier cosa con tal de experimentar un poco lo que significaba que alguien la amara y respetara. Sin embargo, al poco tiempo se mostró la verdadera cara de quien se hacía llamar su esposo. La maltrataba verbal y físicamente, abusaba de ella emocional y sexualmente, pero no lo dejaba. Decía que ella lo había elegido. Pero no elegiste ese maltrato, le decíamos, quienes la conocíamos desde antes. En la universidad había sido líder, pero ahora temía levantar la voz y no se atrevía a opinar. Cuando finalmente dejó a este hombre, en muchos sentidos era tarde. Demoró años en recuperar su dignidad y equilibrio interior. En el trayecto perdió el respeto de sus hijos y su sentido de valía personal. Mejor es estar solo que mal acompañado. No se puede vender la felicidad futura por un poco de cariño. El amor no se mendiga por un poco de compañía. El dolor que aísla. Una de las razones del aislamiento social es el dolor, en muchos casos ocasionado por las experiencias vitales que hemos vivido, pero en otros por la sensación de estar solos y sin encontrar a alguien que se nos una en la senda de la vida. Muchas personas por dolor se aíslan y con eso provocan un problema mayor, puesto que no logran salir de sí mismos para encontrar solución al dramatismo que viven. Cuando se está en esta situación, hay que pedir ayuda. No hacerlo es condenarse. El aislamiento no es soledad. El psicólogo Philip Zimbardo señala al respecto que no conozco algo que destruya y mate más que el aislamiento. No hay influencia más destructiva contra la salud física y mental que el aislamiento de usted con respecto a mí y de nosotros con respecto a ellos. Se ha demostrado que es un agente central en la etiología de la depresión, la paranoia, la esquizofrenia, la violación sexual, el suicidio, el genocidio y muchos otros males. No es cosa de poca monta el aislamiento social. Por esa razón, debemos combatirlo en todos los frentes posibles. El amor que nos acompaña. Henri Bataille, dramaturgo francés, escribió acertadamente: el amor es el gran refugio del hombre contra la soledad. El amor nos abre las puertas del paraíso. Cuando encontramos a alguien que pueda amarnos de verdad y sin condiciones, entonces, no importa cuán difícil sea la cuesta, iremos en paz. Para dos, no hay pendiente demasiado empinada, decía el escritor Henrik Ibsen. En paz, amado Nervo. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tú solo noches buenas. Y en cambio, tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Capítulo 2. La trampa de la presión. Deja que mi amor te rodee como la luz del sol y que aún así te dé libertad iluminada. Rabindranath Tagore. Cuando estudiaba la secundaria y posteriormente mis estudios universitarios, en la institución cristiana en la que estaba, había una costumbre que en ese momento me parecía inocente y hoy, con el paso de los años, creo que es errónea porque producía mucho mal. Cuando un joven se acercaba a una señorita o viceversa y se sentaban juntos en el comedor, rápidamente alguien daba aviso a las mesas y ante una señal concertada, todos los que estaban en este momento en el lugar gritaban a coro ¡Ánimo! Y daban el nombre de la persona a la que pretendían molestar.
Otra táctica era que a una señal convenida los acompañantes en la mesa se iban de pronto, dejándolos sorpresivamente solos en el lugar. Solíamos reírnos, pero hoy no me hace gracia pensar en las parejas que por causa de la presión tomaban malas decisiones y no pensaban con claridad. El amor y la elección de pareja es una de las tareas más trascendentes a las que se enfrenta la humanidad. No se puede dejar al azar, es preciso pensar con claridad. No es posible tomar decisiones reflexivas cuando hay factores que presionan de una manera impropia. Las decisiones se toman mejor en un ambiente de tranquilidad y sin tener que sentir que no hay salida o esa es la única opción. Muchos jóvenes y adultos toman decisiones respecto al amor porque son presionados por otras personas. La mayoría de ellas tienen buenas intenciones, pero les cuesta entender que hay aspectos de la vida humana donde nadie tiene derecho a opinar, excepto los que están involucrados directamente. Eso quiere decir la pareja. Los amigos, familiares y conocidos pueden dar consejos siempre y cuando sean solicitados, pero entendiendo que la decisión final siempre tiene que ser de las personas que están directamente vinculadas. De otro modo pierde sentido. El amor solo prospera en un ambiente de libertad y de paz. La opinión de los amigos. Los amigos son familiares que elegimos. Se constituyen en las personas que afectivamente nos influyen. Sin embargo, tienen que entender que su rol es complementario y no pueden arrogarse a sí mismos a un derecho que no les compete, especialmente en las relaciones afectivas de sus amigos. Cuando alguien con buenas intenciones, pero mal enfocado, le dice a un amigo o a una amiga: si te juntas con esa persona, yo no voy a ser más tu amigo. Pone su amistad en un contexto que es incorrecto. Chantajear a otros por las razones que sea es un acto éticamente incorrecto porque vulnera la libertad de otra persona. También se equivocan los amigos cuando comienzan a presionar para que se hagan actividades o se relacionen con personas simplemente porque el grupo piensa así. Cuando un grupo de amigos molesta a uno de los suyos para que se acerque o se aleje de una persona en la cual él o ella están interesados, se ponen en un rol que no les corresponde. No ayudan a su amigo o amiga presionándolos de esa forma. Pueden opinar si se les pregunta, pero no tienen derecho a presionar. En ese caso, cometen el error de poner a su amigo o amiga en una situación compleja de lealtad, lo que tarde o temprano se convierte en una situación complicada a la hora de elegir pareja. Para elegir a alguien como compañero o compañera de la vida, se necesita libertad y capacidad de reflexión. Eso se ve disminuido con la intromisión de los amigos que bien intencionados presionan en una u otra dirección. También es una actitud equivocada cuando alguien por la razón que sea se va quedando sin pareja, mientras sus amigos sí tienen. Presionan diciendo: ¿y hasta cuándo? ¿Cuándo nos vas a sorprender con alguien? Otros toman la iniciativa que no se les ha pedido y comienzan a recomendar nombres o planear encuentros o citas a ciegas, o invitar a alguien con la única intención que conozca a la persona del grupo que no tiene pareja. Todas esas buenas intenciones son contraproducentes, porque en vez de ayudar a la persona que tome una decisión o que elija adecuadamente, tenderá a vivir en una situación de ansiedad o terminará eligiendo mal simplemente por la presión del grupo. Por lo tanto, es una situación muy delicada presionar y dejarse presionar por un grupo de amigos bien intencionados pero mal enfocados. Los padres y sus derechos. En algunos países y zonas geográficas del mundo, los padres suelen creer que ellos tienen derechos inalienables sobre algunas decisiones de sus hijos. Por ejemplo, qué van a estudiar, dónde van a vivir o con quién se van a casar. Sin embargo, por mucho que esa práctica esté arraigada, los padres no tienen ese tipo de derechos sobre sus hijos. Los padres tienen la obligación de formar, ayudar o crecer, mantener y alimentar a sus hijos, proveerles lugar donde vivir y ropa para abrigo. Además, deben ocuparse de que sus hijos tengan la educación escolar correspondiente a su edad. No obstante, el rol paterno no aplica en el caso de la elección de carrera o de pareja. Los padres pueden aconsejar, sin embargo, no les cabe el derecho a elegir por sus hijos.
Cuando los padres se ponen a sí mismos en dicho rol, se arrogan un derecho que Dios ni la ley les ha concedido. En dicha situación se convierten en maltratadores de sus hijos al obligarlos a vivir proyectos de vida que son propios. Noemí era una joven entusiasta e inteligente. Gozaba del contacto con su familia, pero todo se vino abajo la noche que anunció que no deseaba seguir de novia con el joven con el cual tenía ya un compromiso. Sus padres reaccionaron diciendo que ella no estaba pensando bien y que tenía que volver con él. Ella replicó que era su vida, era su decisión y de nadie más. Los padres la trataron de rebelde y le dijeron que estaba desobedeciendo la voz de Dios que ordenaba honrar a los padres. Pasaron los meses, la situación se mantuvo tensa. La madre no perdía oportunidad para manifestarle a su hija que debía volver con su exnovio, e incluso ella iba manteniendo contacto con el joven alentándole a que le siguiera escribiendo. Cuando ella comenzó a hacerse amiga de otro joven, la situación se tomó mucho más tensa. Finalmente, cuando avisó a sus padres que se había enamorado y que quería convertirse en la novia del joven que había conocido y con el cual se había hecho amiga, sus padres explotaron. Le ordenaron que lo dejara. Acudieron a conocidos y dirigentes religiosos para que intentaran convencer a su hija de que les obedeciera. El clima familiar se tornó irrespirable. Finalmente ella, que ya era profesional y tenía su propio empleo, se fue de la casa. Hoy ya está casada. Su esposo es un buen hombre, profesional, cristiano y honrado. La trata bien, pero todavía sus padres no le perdonan el haber elegido a alguien que ellos no querían. La última vez que nos vimos, ella me dijo con tristeza: Nos hemos vuelto a hablar con mis padres, pero hay heridas que tardarán mucho tiempo en curar. Los padres deben amar y seguir amando, aunque sus hijos elijan de manera contraria a sus deseos. Cuando los progenitores presionan a sus hijos a actuar de acuerdo a sus deseos particulares, por muy buenos que sean, ponen a sus hijos en una posición difícil. La importancia de la libertad. Dios nos creó seres libres. Eso implica que ni siquiera la divinidad obliga al ser humano a obrar en contra de su voluntad. Si Dios con todo su poder obligara a alguien a actuar de manera contraria a sus deseos, entonces la justicia sería malograda y difícilmente podríamos confiar en Dios. Sin embargo, para que la libertad tenga sentido, no puede ser coaccionada de ningún modo. Cuando amigos o familiares presionan, ponen límites a la libertad de las personas que supuestamente aman. Cuando los padres no respetan las decisiones de sus hijos, entonces no entienden correctamente cómo funciona la libertad. Además, ser libre implica hacerse cargo de las consecuencias de las decisiones sin recurrir a excusas que hagan aparecer las mismas como frutos del azar. Vivir es responsabilizarse. De otra manera se renuncia a la esencia más importante de la libertad. Elegir es la base. La base del amor es la voluntad, la capacidad de elegir quién será el compañero o compañera de la vida. Una decisión tal no puede ni debe ser presionada por nada ni por nadie. No se puede amar por presión, a la larga se convierte en un autoengaño. Jorge estaba enamorado, pero la mujer con la cual soñaba amaba a otra persona. Finalmente ella se casó y Jorge quedó frustrado y recriminándose de que no había sido más insistente en demostrar su amor por ella. Su familia sabía todo lo que había pasado. Por esa razón, comenzaron a presionarlo para que se fijara en una señorita que desde hace mucho había estado enamorada de él. Muy a regañadientes y por la insistencia de sus padres, aceptó verla. Al poco tiempo se pusieron de novios y de pronto fijaron fecha de matrimonio. Hoy, cuando han pasado los años, él siente que se mintió a sí mismo y también le engañó a ella. Nunca decidió amarla. La lección es que el amor no se puede forzar. Amar es una decisión, pero debe nacer libremente, sin presión de ningún tipo. Cuando las personas de algún modo coartan su libertad por la razón que sea, el amor termina siendo una desfiguración de la realidad. El amor fluye solo cuando se lo deja libre. El amor no admite presiones. Muchos se sienten con derecho a presionar. Padres, amigos, profesores, adultos que son de la comunidad. Eso no funciona. El amor no admite presiones de ningún tipo. Cuando hay presión se terminan tomando decisiones equivocadas y cuyos resultados a largo plazo son muy penosos.
especialmente para los que se involucran en relaciones que en otras circunstancias habrían rechazado. Una de las frases que escucho a menudo en la consejería con parejas en crisis son: es que en realidad no lo amé nunca. Me sentí obligado a estar con ella. Llevamos tanto tiempo de novios que no me atreví a cortar la relación, etc. Todas esas expresiones solo esconden desilusión, frustración y un sentimiento de fracaso, que nada tiene que ver con el amor verdadero. Las presiones más sutiles. Hay presiones más sutiles que van afectando la inteligencia emocional y la capacidad de tomar decisiones adecuadas respecto al amor. La edad. Muchas señoritas, especialmente en comunidades donde la edad tiene mucha importancia, comienzan a sentirse presionadas cuando van pasando los años y sus amigas o conocidas de menor edad se van casando. Eso hace que muchas de ellas se comprometan en relaciones que en realidad no quieren, pero que en virtud de la situación terminan aceptando, aunque no están convencidas de que sea correcto. Por mucho que la edad sea un elemento de presión, no debería ser el componente que haga que alguna se sienta obligada a tomar una decisión. Dejarse llevar por esa presión en particular, al fin y al cabo, termina por frustrar. La soledad. Ya vimos en extenso esta situación en el capítulo anterior, pero el sentimiento de estar solo o sola hace que muchos, tanto varones como mujeres, se dejen envolver en malas relaciones y terminen sintiéndose presionados a quedarse con personas que no quisieran, para salir de la soledad. Sin embargo, no hay soledad más amarga que la de estar al lado de alguien que está emocional y afectivamente ausente. No vale la pena vender la vida por un poco de compañía. La autoestima. Las personas con baja autoestima comienzan a sentirse presionados de manera inadecuada o tener pareja como una manera de probarse a sí mismos que son capaces de conquistar a alguien o como una forma de compensar el bajo autoconcepto que se tiene. La solución no pasa por tener pareja, sino por solucionar el problema de autoestima, porque a menos que se encare con valentía y con ayuda profesional inclusive, las personas irán de una mala relación a otra. La relación con los padres. Una mala relación familiar puede ser una presión adicional para adelantarse en la búsqueda de pareja. Cuando conocí a Silvia, era una mujer hermosa, rebosante de juventud, pero que se sentía encarcelada en su hogar. Peleaba constantemente con su madre, no tenía una buena comunicación con su padre y con sus hermanas y hermanos se sentía aislada. Así que para nadie fue sorpresa cuando dejó el colegio secundario para casarse con un compañero con el que había estado saliendo. Cuando su madre le gritó que no la dejaría casarse, ella mintió diciendo que estaba embarazada. La boda no tuvo algarabía ni la alegría que suele haber en estas fiestas. 20 años después, con 3 hijos y un divorcio, ella siente que fue necia, que usó el matrimonio para huir de un hogar donde habían malas relaciones familiares. Es mejor tener vínculos familiares destruidos que huir escapando tras un varón o mujer que aparentemente nos va a sacar de la situación en la que estamos. A menudo, esta presión se convierte en prisión. Por lo tanto, hay presiones sutiles que nos abordan y que de un modo u otro están presentes en la vida de quienes se dejan arrastrar por ellas. El amor no florece en la presión, al contrario, languidece y finalmente muere. Me gustas cuando callas. Pablo Neruda. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas, llena del alma mía. Mariposas de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan,
y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Pablo Neruda. Todo el amor. Capítulo 3. La trampa del autoengaño. Vivimos en esta vida como si llevásemos otra en la maleta, un puro autoengaño para pasar de puntillas por la misma sin importarnos demasiado si la vivimos o la desperdiciamos. Ernest Hemingway. El diccionario de la Real Academia Española define el engaño como falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre. El autoengaño es una forma ilusoria de enfrentar la realidad. El gran problema es que muchas personas terminan creyendo los mitos que han inventado. No hay peor forma de engaño que el que se hace a sí mismo. Es posible mentirle a otros, pero cuando la persona se miente a sí misma, se está ante una problemática muy seria, porque en el fondo se mete en un atolladero del cual es complejo salir. Mentir ya es una conducta equivocada. Mentirse es una actitud no solo poco sabia, sino que además raya en lo patológico, puesto que va haciendo que las personas se evadan paulatinamente de la realidad, viviendo mundos ficticios. Cuando una persona se autoengaña, cree a pie juntillas lo que su mente ha creado. Llega al punto de no distinguir la realidad de la fantasía. Cuando logra ver con claridad, en muchos casos es tarde, porque en el camino se ha dañado tanto a sí mismo que se necesita la intervención de terceros o la ayuda profesional para salir adelante. El amor exige reciprocidad. Lo más obvio a menudo es negado. El amor exige reciprocidad. No se puede amar sin que te amen. Cuando pretendes amar a otra persona y no recibes lo mismo a cambio, tarde o temprano esa situación termina destruyéndote. Sin embargo, para que exista reciprocidad no se puede forzar el amor. Amar es una respuesta voluntaria. En ningún caso admite presión o exigencia de ningún tipo. Carla era una señorita que a menudo expresaba lo que pensaba, lo que le hacía una persona atractiva, puesto que solía ser muy extrovertida. Se enamoró de un compañero. Sin embargo, él no le daba la atención que ella pretendía. Comenzó a enviarle cartas, tarjetas y recados, pero él se mantenía indiferente. Mientras más insistía ella, más se alejaba él. Ni siquiera se convenció cuando él le dijo de frente que por favor no le enviara más cartas, que él no estaba interesado en ella y que por el contrario amaba a otra persona, y le dio el nombre. Ella comenzó a elucubrar que él no podía amar verdaderamente a esa otra chica, porque ella la conocía y no era supuestamente la persona que él necesitaba a su lado. Así que no hizo caso y siguió enviando cartas y recados. Un día él se acercó y la amenazó con acusarla por acoso, porque no quería recibir nada más de ella. Carla le dijo a sus amigas muy contenta que si él había respondido así era porque de algún modo estaba mostrando interés en ella. Finalmente fue acusada. La institución educativa en la que estaba tomó la medida de pedirle que se alejara de la casa de estudios por un tiempo hasta que ordenara sus pensamientos. Algunos pueden llamarlo capricho, tosudez o lo que sea. La verdad es que cuando no se entiende que el amor debe ser recíproco, entonces algunas personas pueden llegar a cometer actos poco inteligentes en procura de ganar el aprecio de alguien que no está interesado. El amor, por definición, es una decisión donde dos personas mutuamente deciden darse cariño y respeto. No es una cuestión de estrellas, astros u horóscopos. Es una elección inteligente de dos personas que libremente deciden que no hay otra persona por la cual estén interesados, sino en quien han puesto su afecto. El autoengaño de no entender esto es inventar formas para evadir la realidad y no darse cuenta que la persona que nos interesa no quiere lo mismo. El amor se basa en evidencias. En el caso de Carla, no quiso aceptar las evidencias que le decían lo contrario. El amor se basa en evidencias, en pruebas tangibles de que hay correspondencia. El amor no puede mantenerse oculto. Cuando alguien ama de verdad, lo manifiesta. Si eso no ocurre, entonces se está ante una situación difícil de abordar. El amor es una decisión que, aunque se expresa con emociones y sentimientos, no puede basarse en algo pasajero como es la emoción y la vida sentimental. Tiene que tener una base inteligente. Para creer en algo se necesitan evidencias concretas de que se está ante una realidad determinada. Cuando se carecen de evidencias, se está ante la fantasía,
Quienes inventan mundos irreales y viven como si fueran reales, enfrentan el problema de no separar la realidad de la ficción, y tarde o temprano eso les ocasiona serios problemas de personalidad. La tristeza de amar sin que te amen. Produce una tristeza infinita el sentir que se ama y no se es correspondido. Muchas personas bajo esas circunstancias inventan formas de evadir la realidad, lo que no es sabio ni inteligente desde el punto de vista emocional. Admitir la situación en la que se está sin intentar darle un nombre que no corresponde es aprender a no autoengañarse. El día en que alguien te ama entenderás lo que significa el amor como reciprocidad. El amor es un puente de ida y de vuelta, de otro modo no sirve más que para dañarnos. Viviendo en mundos de fantasía. Nicolás comenzó a chatear con alguien que le llamaba la atención. Era simpática, tenía sentido del humor y hacía preguntas que al Nico, como lo llamaban sus amigos, lo fueron alentando a mantenerse comunicado con su amiga virtual. Sin embargo, todo terminó abruptamente el día en que él quiso conocerla personalmente. Al principio hubo excusas por estar lejos. Luego señaló que era muy difícil porque tenía un novio y él se pondría celoso. Nunca antes lo había mencionado. Finalmente le confesó la verdad. Luego de que Nicolás insistiera mucho, la persona con la que él chateaba era una mujer mayor casi 30 años más que él. Simplemente había inventado todo como una forma de pasar el tiempo y conocer personas. Hoy se están instalando cada vez más formas de autoengaño. Las personas se esconden detrás de un seudónimo, de la ropa, de situaciones no verdaderas y terminan viviendo en un mundo de fantasía. Cuando se traslada eso a las relaciones interpersonales, se está ante un grave problema. Llega un momento donde no es posible distinguir la verdad de la fantasía. El peligro del autoengaño. Una persona que no viva la realidad, por muy cruda que ésta sea, puede elegir el camino de la evasión, la forma más común de alejarse de lo que no se quiere ver. Hay muchas formas de evadirse. El alcohol y las drogas son un medio común, pero también lo es la fantasía y los sueños sin asidero real. Cuando alguien se autoengaña, no solo vive una situación que no existe, también pone en riesgo la estabilidad de su vida y de su futuro. El amor requiere verdad. Se necesita ser valiente para mirar la verdad cara a cara, sin excusas ni autoengaños. Eso implica llamar a las cosas por su nombre y dejar los mecanismos de defensa que nos llevan a enmascarar la realidad de una forma que no nos haga daño. La honestidad es la clave siempre. Para entender el amor hay que aceptar que no siempre las personas que nos aman actuarán bien en todo el momento. Habrán ocasiones donde el amor no es suficiente. Tendremos que aceptar que aún los que amamos son imperfectos. En algún momento amaremos, pero no nos amarán con la misma intensidad y pasión. Dios no obliga a nadie a amar, así que no es su voluntad que sufras si no te aman. No sacas nada con inventar excusas o negarte a ver la realidad. Por mucho que lo intentes, no puedes obligar a nadie a amar. A veces el amor también hace sufrir. Todo por un beso. ¿Escuchaste esa canción de Django que dice, la culpa la tuvo el primer beso? ¿Alguna vez quisiste dar una excusa y ni tú te la creíste? ¿Te viste de pronto en una situación tan bochornosa que quisiste salir y te pusiste a inventar? No me refiero a mentir, sino a fantasear, a buscar razones por las cuales actuaste de un modo y no del otro. Lo más dramático de todo esto es que cuando comenzamos a buscar excusas para justificar una determinada actuación nuestra, en el fondo caemos en un proceso sutil de autoengaño, tan tremendamente sutil que ni siquiera nos percatamos. En la historia de Adán y Eva, lo dramático es cuando fueron confrontados con la decisión que habían tomado. Inventaron excusas para no dar la cara y culpar a otros. Ellos hicieron escuela, porque a partir de ese momento, toda la raza humana ha optado por el mismo camino. Cuando se ven enfrentados a una decisión que los ha llevado por una vía totalmente diferente a la que debería haber seguido, entonces el camino ha sido buscar razones que lo excusen. La culpa lo tuvo el primer beso. Llegamos demasiado lejos. No queríamos llegar hasta el final. Nunca quise que las cosas fueran tan lejos, pero la culpa no la tuve yo, fue el primer beso. He escuchado estas y otras miles de frases que, dichas en distintos tonos, esconden una triste realidad vivida por muchos y admitida escasamente.
Muy pocas personas están dispuestas a reconocer que se han equivocado, por eso la mayoría opta por simplemente esconder sus verdaderas razones con un manto de excusas. ¿Por qué la excusa no es un buen camino? Cada vez que buscamos una excusa para justificar algún error, en realidad lo echamos a perder más. Es como intentar pararse en un lodazal. ¿Te has caído al barro alguna vez? Yo sí, y varias veces. Especialmente cuando estudiaba en Chillán y salíamos a hacer obra misionera a un lugar que los lugareños le llamaban Los Barriales. Precisamente, porque cuando llovía, el barro era más abundante que nuestra capacidad para pasar por encima de toda aquella tierra mojada. Si te caías una vez, el chiste era pararse. Por más que lo intentabas, te caías nuevamente. ¿Por qué? Simplemente porque estaba resbaloso. Así son también las excusas. Para sostener una tienes que inventar otra, y de pronto la bandeja de excusas es tan confusa que ni siquiera te acuerdas cómo comenzaste. Las excusas lo único que hacen es autoengañarte y terminas caminando en círculos. No avanzas. Terminas creyendo de verdad que aquello que inventaste es real. Finalmente, el camino de la excusa te lleva por un sendero sinuoso, donde terminas perdiendo el respeto por ti mismo y la credibilidad de los que te ven y saben la verdad completa. Porque siempre es así. Aunque la gente cercana a ti se haga que no entiende, en el fondo está plenamente consciente de lo que pasa. Sabe exactamente lo que eres y lo que estás viviendo, aunque muy pocos tengan la valentía de mirarte a la cara y decirte: por favor, abre los ojos, te estás autoengañando. Una bola de nieve. Viví muchos años cerca de la nieve, suficientemente cerca para ir de vez en cuando y lo bastante lejos como para no cansarme de verla a la distancia. Uno de los fenómenos más terribles de la nieve es que los copos de nieve, a medida que van cayendo, son completamente inofensivos. Uno a uno son hermosos. Sin embargo, cuando se juntan con otros copos, se vuelven potencialmente peligrosos. Una vez tuvimos la ocurrencia en la cordillera de formar una pequeña bola y hacerla rodar desde lo alto de la montaña donde estábamos. Cuando la vimos rodar, nuestra risa se convirtió en miedo. La pequeña masa de nieve que lanzamos riéndonos comenzó a crecer. A medida que bajaba rodando, iba aumentando de tamaño y se volvía más y más peligrosa. Evidentemente no pudimos detenerla por ningún motivo y nos llevamos un buen regaño del guía de montaña, que nos explicó que aquello nunca se hacía en un lugar de alta montaña. El riesgo es muy grande. Las decisiones que tomamos, todas ellas, son como poner en marcha una bola de nieve. Hay un momento en todo que podemos detener la bola y cambiar de idea. Pero, cuando es lanzada, nada podemos hacer para detenerla. La forma en que Dios te trata. Dios nunca te falta el respeto. Siempre acepta tus decisiones, por más estúpidas que ellas sean. Él nos ha dado inteligencia para que tomemos nuestras propias decisiones. La próxima vez que estés a punto de excusar tu conducta, piensa en la canción: la culpa la tuvo el primer beso. No es así. La culpa la tuviste tú porque decidiste besar y continuar. La decisión en todo momento fue tuya. Así es siempre la vida. No te autoengañes. El amor no se mendiga, tampoco se lo inventa. Canción: Juan Guzmán Cruchaga. Alma, no me digas nada, que para tu voz dormida. Ya está mi puerta cerrada. Una lámpara encendida espero toda la vida tu llegada. Hoy la hallarás extinguida. Los fríos de la otoñada penetraron por la herida de la ventana entornada. Mi lámpara estremecida dio una inmensa llamarada. Hoy la hallarás extinguida. Alma, no me digas nada, que para tu voz dormida ya está mi puerta cerrada. Capítulo 4. La trampa de la presunción. El primer paso de la ignorancia es presumir de saber. Baltasar Gracián. Cuando el orgullo golpea la puerta, la humildad huye por la ventana. Ante la soberbia no queda inocencia presente. Quienes actúan en base al orgullo o la vanidad terminan ahuyentando toda traza de inteligencia que quede. Lo dramático es que los orgullosos no se percatan. Ese es el peligro. La soberbia no admite posibilidad de error. La noche trágica en que se hundió el Royal Mail Steamship Titanic, más conocido simplemente como Titanic, ocurrieron una serie de hechos
que muestran hasta dónde puede llegar la soberbia en su afán presuntuoso. El barco fue diseñado por Thomas Andrews y era propiedad de la naviera White Star Line. La nave destacaba por su tamaño y el lujo de sus instalaciones. Fue la nave de pasajeros más grande y lujosa de su tiempo. Fue construida en 1911 e hizo su fatídico viaje inaugural el año de 1912. La embarcación estaba construida con todos los adelantos técnicos de su tiempo. Andrews llegó a decir con orgullo: "Esta nave es insumergible". Tenía varias cubiertas y sus camarotes y dependencias estaban dotadas de las más finas maderas y adornos que se pudieran conseguir. Los constructores no escatimaron en gastos para hacer saber que el barco era el más lujoso del mundo. El Titanic inició su viaje inaugural desde la ciudad inglesa de Southampton el 10 de abril de 1912. Iba comandado por Edward John Smith, el más experimentado capitán de la compañía naviera. El día 13 de abril comenzaron a llegar telegramas informando los trozos de hielo en el mar que podrían ser potencialmente peligrosos. Smith y su agente decidieron ignorar las advertencias. Los oficiales, considerando que iban sobre el barco más esplendoroso jamás construido, ignoraron las advertencias sobre la presencia de icebergs en la ruta. Smith pidió autorización para disminuir la velocidad, pero el representante de la empresa se negó rotundamente porque quería hacer un viaje rápido hasta Nueva York para impresionar a la gente y ganar puntos en contra de su competencia. Sin embargo, a la medianoche del 14 de abril, el Titanic chocó con un enorme iceberg que le rompió parte de su costado, abriéndole un forado de casi 10 metros. Cuando observaron los daños, Smith, el diseñador, el que había dicho que su barco era prácticamente insumergible, anunció que la nave se hundiría entre 2 y 4 horas. Los botes tenían capacidad para salvar a 1,100 personas, pero solo 711 pasajeros pudieron abordarlos. Era otra muestra del orgullo. No se habían preocupado de tomar las precauciones en caso de tener que abandonar la nave. Total, creían que nunca se iba a hundir. La nave se partió en dos y se hundió. Murieron 1,500 personas. Todas las investigaciones señalan que fue una tragedia que pudo evitarse si quienes tenían que tomar las decisiones hubiesen sido más humildes para escuchar las advertencias. La persona presuntuosa tarde o temprano se hunde en las aguas cenagosas de la amargura o el fracaso, por no hacer caso de las advertencias de quienes le anuncian que en la ruta hay peligros. Puede verlos, pero creerá que a los otros les suceden esas cosas, pero no a ellos. La soberbia es fatal para el amor y el desarrollo de relaciones interpersonales equilibradas. No se puede amar a otro cuando la persona no tiene lugar para alguien más que a sí mismo. Cuando el orgullo invade una vida, no hay lugar para alguien más. Todas las personas tienen que enfrentar su propio Titanic y luchar contra las consecuencias de vivir cegados por la presunción. La presunción. El diccionario de la Real Academia Española define la presunción como el acto de presumir. Se considera que alguien es presumido cuando se vanagloria o tiene un concepto demasiado alto de sí mismo, a menudo de manera irreal. Por lo tanto, ser presumido es una forma de autoengaño, una manera más sutil de no vivir la realidad. ¿Qué tiene que ver el amor con la presunción? El amor, para poder descubrirlo y vivirlo de manera equilibrada, necesita humildad. En primer lugar, para tener conciencia clara de quién se es, y en segundo término, para no cometer errores. La Biblia señala que tras el orgullo viene el fracaso, tras la altanería, la caída, en Proverbios 16:18. En otras palabras, antes de cometer errores graves, las personas han sido presuntuosas, lo que los ha cegado frente a las situaciones que les toca enfrentar. Alicia era brillante. Todos reconocían que estaba para grandes cosas. Sin embargo, eso mismo jugó en su contra. Cuando se enamoró no quiso escuchar consejos de nadie. Muchos le dijeron que estaba cometiendo un error grave. Le aconsejaron que se alejara de ese joven porque no era una buena persona. Los que lo conocían sabían que no era honesto
Incluso un amigo de él se acercó a ella y le dijo que sufriría en su compañía. Sin embargo, ella había recibido tantos elogios por su inteligencia que se creía completamente capaz de tomar una decisión de esta magnitud sin consultar a nadie. Se casó, formó un hogar, tuvo 2 hijos. Pero hoy día vive sola y lamentando haber tomado dicha decisión. Tiene un buen trabajo, logró obtener un doctorado en su especialidad. Sin embargo, la historia podría haber sido distinta si se hubiese detenido a escuchar. La presunción ciega no permite pensar y termina haciendo que las personas cometan errores de los que se lamentarán el resto de su vida. La debilidad del presuntuoso. La mayor debilidad del presuntuoso está relacionada con la incapacidad de darse cuenta de la realidad. Confía tanto en sus criterios que no ve otra cosa. Sin embargo, siempre es necio ser sabio en su propia opinión. Proverbios 3:7. La persona que es presuntuosa termina creyendo que sus criterios son los únicos válidos. Por esa vía se termina solitario y con muchos errores a cuestas. Benjamin Franklin decía de manera irónica que enorgullecerse de saber es como cegarse con la luz. Es decir, cuando creemos tener la última palabra, entonces terminamos ciegos y andando a tientas y sin dar con el camino. El peligro del orgullo. Alguien dijo que el orgullo es la madre de todos los pecados, y en muchos sentidos tiene razón. Las personas orgullosas terminan no teniendo conciencia de su realidad, y un error lleva a otro de una manera tan difícil de parar que se termina cometiendo el error de no entender con claridad. El orgullo se destaca por sutileza y la forma en que se apodera de la capacidad de reaccionar de las personas. Quienes se ven invadidos por el orgullo se vuelven temerarios y asumen que son inexpugnables y que a ellos no les puede pasar lo que les sucede al común de las personas. Asumen que tienen un control superior. Ese es precisamente el engaño. Es interesante que cuando Jesús habla de las actitudes equivocadas que salen de la mente del ser humano, pone al orgullo junto a la insensatez, en Mateo 7, del 20 al 22. Porque en realidad eso sucede. La persona que actúa motivada por la soberbia o la sensación de superioridad que le da el entenderse mejor que otros, se da a sí mismo licencias que lo conducen de un error a otro. Y finalmente termina siendo un necio o necia que se guía por valores y principios contrarios al buen sentido y ajenos a una moral cristiana genuina. Amor y humildad. Un hombre como Salomón, que cometió muchos errores en su vida, aconsejó: en la multitud de consejeros hay sabiduría. Proverbios 11:14. No se puede amar siendo presuntuoso, y los orgullosos no suelen pedir consejos porque creen no necesitarlos. Algo que se niegan a aceptar quienes guían su vida por la presunción es que todos los seres humanos suelen ser pobres jueces de sus sentimientos. Cuando alguien se enamora pierde perspectiva y en el horizonte no queda nada más que la visión de la amada o el amado. En dicho contexto, los enamorados presuntuosos llegan a creer que no deben escuchar a nadie más. Un mensaje repetido con pedantería hasta la saciedad es: escucha tu corazón o guíate por tus sentimientos. La ironía de estas aseveraciones es que en cuestiones de amor el corazón no tiene nada que ver y las emociones son, en su inestabilidad, los peores consejeros para tomar buenas decisiones. La presunción y el amor no se llevan bien. Quien ama siendo orgulloso fracasa irremediablemente. Para amar, la primera condición es ser humilde. Esto es así porque solo los humildes pueden estar conscientes de sus deficiencias y de lo que necesitan aprender. Porque solo quienes están conscientes de quiénes son entienden la fragilidad de los afectos y de cómo es necesario cultivarlos. Porque solo quien entiende su fragilidad personal puede cobijarse bajo los brazos amorosos del amado y hacerse vulnerable. Porque solo quienes se muestran vulnerables pueden tender lazos afectivos con otros. Y porque solo cuando existan estos lazos, el amor fortalece y da seguridad. Por lo tanto, sin humildad, el amor se toma en algo peligroso que puede terminar destruyendo a las personas. El amor acompañado de humildad dota a los amantes de una fortaleza que no da el orgullo, que en el fondo es de una debilidad pasmosa.
Cuando se logró hacer el análisis del acero con el que se construyó el Titanic, se descubrió que la cantidad de azufre y fósforo que contenía el metal tenía una proporción inadecuada, lo que convertía el acero en un metal extremadamente frágil y quebradizo, especialmente en aguas frías. En otras palabras, creían ser fuertes, pero eran débiles. Así pasa siempre con el orgullo. Cree que tiene fortaleza, pero en el fondo es más débil que otras personas. Solo la humildad provee de la fortaleza para salir adelante de una experiencia tan gratificante, pero a la vez tan difícil como es el amor. La sencillez del que ama. El amor exige renuncia. No se puede lograr esta actitud del espíritu con orgullo. Los presuntuosos giran en torno a sí mismos, y eso contradice la esencia del amor que se resume en dar, no en recibir, en entregarse y no en recibir algo a cambio. El escritor francés Antoine de Saint-Exupéry escribió: «Te amo para amarte y no para ser amado, puesto que nada me place tanto como verte a ti feliz». El concepto sencillez viene del latín sencillo, que significa sin doblez. Aludía a los vestidos de los antiguos romanos. Una muestra de elegancia era tener los vestidos sin dobleces, porque si alguien tenía algún doblez, podía esconder un arma o un cuchillo con el cual dañar a otro. De ahí pasó al lenguaje coloquial y se comenzó a llamar sencillo a quien actuaba con transparencia. Los presuntuosos no pueden ser sencillos. En primer lugar, porque aunque aparentan preocuparse por otros, en el fondo todo gira en sí mismos. Los demás importan en tanto lo hacen sentir bien o lo alaban. El amor no admite dobleces. Solo se ama en la sencillez y la humildad. Un fruto del Espíritu. La palabra de Dios señala que un resultado de la acción del Espíritu Santo en la vida de una persona es el amor, en Gálatas 5:22. Pero, ¿cómo se sabe que alguien ama? Una de las características del amor es la humildad, en Gálatas 5:23. Eso significa que al fin de cuentas vivir en un estado de sencillez o humildad no es cuestión de elección personal. Es un milagro obrado en la vida del ser humano por acción de Dios mismo. Eso convierte el asunto en algo muy serio, puesto que no se trata de inteligencia emocional o de personalidad. Es una cuestión de carácter moral y en ese sentido nadie puede portarse bien porque el mal es parte de nuestra existencia. Amar es un don de Dios y la humildad es un resultado del amor. Por lo tanto, si queremos amar de verdad, debemos acercarnos al autor del amor para que nos dé la capacidad de vivir de acuerdo al diseño del amor que exige por esencia la humildad de los amantes para renunciar a sí mismos en función de su pareja. Un orgullo carece de la capacidad de empatizar con las necesidades de su prójimo. Francois Sagan, escritora francesa, señaló acertadamente en un momento que la capacidad de reír juntos es el amor. En otras palabras, el amor consiste en compartir el mismo horizonte. En el dicho de Antoine de Saint-Exupéry, amor no es mirarse el uno al otro, sino mirar los dos en la misma dirección. Los presuntuosos lamentablemente solo miran en el espejo su propia imagen, que es finalmente su trampa y su castigo. Página 50. Volverán las oscuras golondrinas, de Gustavo Adolfo Bécquer. Volverán las oscuras golondrinas, en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez, con el ala a sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas, de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas, cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará, pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar. Como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán.
Capítulo 5. La trampa de la obstinación. Nadie es más grande que quien está dispuesto a que le señalen sus errores. William Safire. Cometer un error no es un pecado. Cualquiera puede equivocarse. De hecho, quien no lo hace, no es humano. El problema es cometer varias veces el mismo error. Las personas más proclives a cometer errores son quienes se dejan llevar por la porfía y la tosudez. En muchas ocasiones son temerarios y no miden las consecuencias de sus decisiones, precisamente por estar cegados por su actitud. Norma fue criada en un hogar cristiano. Recibió el cariño incondicional de sus padres. La menor de 3 hermanos siempre fue la más querida de todos, de lo que en cierto sentido no le ayudó, puesto que se convirtió en una persona un tanto caprichosa. Siempre quería que se hiciera lo que ella quería. No aceptaba un no como respuesta. Su familia la toleraba por amor, pero a ratos se le hacían insoportable su actitud. Cuando conoció a Roberto, toda su familia se alarmó. Ella ya estaba en la universidad y con un buen futuro. Le quedaban 2 años para terminar la carrera. Él había empezado a estudiar, pero ya había abandonado 2 veces diferentes carreras y en ese momento se encontraba, según él, en un momento de reflexión. Lo cierto es que tenía un departamento y vivía gracias a la renta que le otorgaba cada mes su padre, un empresario de mucho éxito en la ciudad. La familia de Norma comenzó reprobando la relación. Sin embargo, como ella se obstinó en seguir adelante, no les quedó más opción que apoyarla a regañadientes. A los 6 meses de estar saliendo, ella anunció que se iba a retirar de la universidad porque se iría con su novio a conocer un país de Europa. La tensión familiar ya era insoportable. Los padres vieron con dolor cómo su hija estaba echando por la borda su vida, pero no pudieron retenerla. Ella se aferró al concepto de que era mayor de edad y nadie debería decirle qué hacer. Se fue con Roberto, con dinero que consiguió con familiares y amigos y con recursos que su novio le dio. Al comienzo todo pareció ir bien. Aunque se había criado en la iglesia y tenía claro los principios sobre la moralidad sexual que le habían enseñado, pronto, al llegar a Europa, comenzó a convivir con su novio en la misma habitación de hotel donde se alojaron. 1 año después regresó. Era una sombra de la persona que había partido. Venía desgreñada, había perdido el norte. En el extranjero se aficionó a las bebidas alcohólicas, tal como su novio. Él la abandonó después de 7 meses. Pero ella por orgullo no avisó. Finalmente, llegó a vivir en la calle. Un día, llamó angustiada a su padre y él alarmado consiguió dinero y le envió el pasaje para que regresara. Poco a poco está reconstruyendo su vida, pero es un camino largo y difícil. Lejos quedó su alegría espontánea. Hoy suele ser sarcástica y desconfía de las personas. Ella dice que tal vez en algún rincón de su mente esté enterrada la mujer que fue, y quizá en algún momento resucite. Le ha costado entender que fue su porfía la que le llevó a vivir la experiencia negativa que tuvo. Es lamentable vivir situaciones difíciles y amargas como para aprender lecciones que podrían evitarse. Tropezar con la misma piedra. Una canción popular habla sobre tropezar con la misma piedra. Algunas personas no aprenden de sus errores y vuelven a caer en las mismas situaciones que en algún momento les causaron tantos problemas. Es poco sabio repetir las mismas conductas que en algún momento llevaron a alguien por un camino de miseria y sufrimiento. Equivocarse por segunda vez supone poca sabiduría. Una actitud de rebeldía no ayuda para vivir. Es sabio entender que no tenemos todas las respuestas y que de algún modo debemos aprender la lección de sopesar todas las posibilidades antes de tomar una decisión. El error más grande es no aprender de los propios hierros. El pasado debería enseñarnos, pero quienes no se dan el trabajo de analizar lo que han vivido, quedan expuestos a cometer los mismos errores una y otra vez. Conviene estar atento a los acontecimientos de nuestra vida. En algún momento podemos entrar en un sendero del cual sea difícil salir. Algunas personas son los peores enemigos de sí mismos por las decisiones que van tomando. La mente porfiada. Una persona porfiada insiste hasta más allá de donde es recomendable.
Pretende que con su insistencia las cosas han de terminar sucediendo como quiere. No entiende que hay una diferencia sustancial entre ser constante y ser caprichoso. El egoísmo hace que las personas pierdan perspectiva. Como giran en torno a sí mismos, no logran visualizar ninguna otra realidad. Por lo tanto, tienen la tendencia a tomar decisiones sin preguntar a nadie y considerando que son lo suficientemente capaces de hacer lo que deseen. Lo que habitualmente prima para decir es cómo se sienten y lo que les gusta, sin consideración de ningún otro tipo de principios o valores. En muchos sentidos se convierten en normas para sí mismos. Cuando un joven o señorita asume una actitud de este estilo, termina absurdamente en situaciones que podría haber evitado. A Gabriel le dijeron que no le convenía una determinada chica. Sin embargo, él consideraba que todos estaban equivocados, conducta típica de los presuntuosos. Además, él tenía la costumbre de salirse con la suya. La porfía era una de esas características más destacables y por las que a menudo se metía en dificultades. La porfía era una de las características más destacables y por las que a menudo se metía en dificultades. La señorita no recibió con agrado que él la asediara de todas las maneras posibles, siempre sonriente y creyendo que con su simpatía finalmente lograría que ella se interesara en él. Sin embargo, mientras más insistía, ella más se alejaba. No era la forma ni la actitud adecuada, pero él no escuchaba a nadie. Una persona emocionalmente sana entiende que no puede decidir por otros, y por mucho que insista, eso no significa que las otras personas deban acceder a sus peticiones. Cuando no se ve el peligro. Una de las situaciones más complejas con las personas tercas es que se forma una personalidad obsesiva. Sin darse cuenta, se ponen como meta algo que ellos han planeado o decidido y se cumplirá contra viento y marea. Cuando eso significa conquistar a alguien o enamorar a una persona, lo que aparece como tenacidad puede derivar a una fijación mental que produzca a un individuo obsesivo. Las personas obsesivas son potencialmente peligrosas para sí mismas y para los demás, puesto que pierden noción de los límites adecuados y pueden tomar decisiones que los lleven a dañar física y emocionalmente a otros. La obstinación no es constancia. Una persona obstinada no admite razones. Suele creer que sus respuestas son las más acertadas y nadie tiene que darle lecciones. En la Biblia se lo llama sabio en su propia opinión, en Proverbios 3:7. No tiene nada que ver con la constancia. Una persona perseverante lo es, pero siempre respetando la individualidad, los derechos y la libertad de otros. Juan Carlos era un joven de la iglesia. Sin embargo, cuando conoció a Ana se transformó en una persona extraña. Solía ir a la puerta del colegio donde ella estudiaba para esperarla, y aunque a menudo ella no quería su compañía, él le insistía más de una vez. Ante los continuos rechazos, comenzó a deprimirse. Sus amigos y la familia comenzaron a preocuparse. Una de sus frases era, ¿ella o nadie? Se decía a sí mismo que tenía que haber una forma de que ella se interesara en él. Consultó con algunos amigos que le dieron varias fórmulas para que se acercara a Ana. Luego de meses de fijarse en ella, desarrolló paulatinamente un gran desprecio hacia ella. Pasó del amor al odio, de una forma pasmosa. Lo que no alcanzaba a percatarse es que su forma de encarar el asunto no era el correcto. Un aprecio sincero por otra persona no se transforma en desprecio porque no ha sido correspondido. Libertad de elegir. Pareciera una tautología decir libres para elegir, pero no lo es cuando se entiende que siempre se es libre para. En otras palabras, solo se puede ejercer la libertad cuando se puede optar. Amar a otra persona implica aceptar que otros tienen derecho a elegir. Obstinarse en que otra persona se fije en nosotros cuando ya nos ha dicho que no es simplemente una forma poco sabia de enfrentar la vida. No es no. Es necesario no confundirse. Las personas obstinadas no logran entenderlo. Leí sobre un delincuente sexual que había atacado a varias mujeres, a quienes acechaba hasta aterrorizarlas. Decía, muchos dicen no cuando en realidad dicen que sí. Eso es un absurdo. El no es una negación clara.
Suponer lo contrario es una necedad, demuestra un problema de personalidad y de percepción adecuada de lo que significa la libertad de elegir. Todos tienen derecho a optar. Nadie tiene la prerrogativa de obligar a las personas a actuar en contra de su voluntad. El obstinado no entiende eso y cree que el amor que él siente lo autoriza a intentar convencer a su amada o amado de todas las formas posibles de interesarse en él. Esa no es una conducta sabia, ni tampoco justa. La Biblia habla de un varón llamado Amnón, que se obsesionó con su media hermana Tamar. A tanto llegó su porfía que un amigo le aconsejó un plan para llegar finalmente a estar con ella. La trajo a su casa con engaños, fingiendo que estaba enfermo y que la necesitaba para que le ayudara. Una vez que ella estuvo a su lado, la violó sin ningún tipo de consideración. Luego la expulsó y la odió tanto como decía haberla amado. El obstinado no mide las consecuencias de su acción. En el caso de Amnón, su acción desencadenó una tragedia cuando intervino Absalón, el hermano de Tamar. Está en 1 Samuel capítulo 13. Hay muchos Amnones en el mundo, que aunque no lleguen al extremo del personaje bíblico, actúan creyendo que el desear algo tiene el derecho de obligar a otra persona a que se cumplan sus deseos. Eso no es sano y desconoce lo más precioso del ser humano, que es su libertad. La Biblia llama al obstinado necio. Algunas de sus características es que cree que todo lo que hace está bien, sin escuchar consejos. En Proverbios 12:15. Cuando se le pretende hacer entrar en razón, se burla de los consejos y de quien busca ayudarle a recapacitar. Proverbios capítulo 23, versículo 9. En su necedad confía solo en su mente. Proverbios 28:26. Lo que lleva a andar en tinieblas. Eclesiastés 2:14. Que es otra forma de decir que no ve con entendimiento lo que está haciendo. ¿Cómo ser librado de esta situación? Una vida de oración. Se atribuye a Abraham Lincoln, quien fuera presidente de los Estados Unidos, la frase: nunca es más grande un ser humano que cuando está de rodillas. No se refería a la humillación, sino a la actitud humilde de alguien que dobla sus rodillas para buscar a Dios en oración. Una persona obcecada, porfiada, tosuda o terca, tarde o temprano termina autodestruyéndose, y en lo que se refiere al amor, finaliza por no poder encontrar a alguien que está dispuesto a compartir una vida de donde la insistencia es la tónica. Cuando los seres humanos oran, entran ante la presencia de Dios y quedan expuestos plenamente a entender que son finitos, limitados y carentes. Una persona al orar reconoce su condición ante Dios. No nos acercamos para pedirle que cambie las circunstancias que nos toca vivir, sino para rogarle que nos cambie a nosotros mientras vivimos. No obstante, la vida de oración no consiste en contemplación pasiva de un Dios ausente. Eso es misticismo vacío y sin sentido. Orar es vivir. El religioso irlandés Oliver Goldsmith decía: puedes rezar una oración mejor con toda tu vida que con tus labios. Hablar es muy fácil, vivir es otra cosa. Una vida de oración exige coherencia y que las personas sean capaces de respetar los sentimientos y emociones de otros. Una vida de oración exige coherencia y que las personas sean capaces de respetar los sentimientos y emociones de otros. Una persona no llega a convertirse en sabia de la noche a la mañana. Se necesita constancia y una actitud continua de aprendizaje. Lamentablemente es más fácil crear a un terco que sea sabio en su propia opinión antes que alguien que tenga la valentía de reconocer sus errores. La historia nos ha legado la memoria de muchas personas que triunfaron en el amor y las relaciones interpersonales, porque amaron como corresponde al amor verdadero, es decir, sin imposiciones, ni exigencias, ni forzando a nadie a obrar en contra de su voluntad. Las mejores historias de amor van acompañadas de una actitud de humildad y el deseo constante de acompañar al amado en sus decisiones. Sin embargo, también hay cientos de relatos de personas que en su obcecación le negaron a otros el derecho de elegir. ¿En qué lado estás tú? Los sueños que hemos olvidado, de Rubén Abad. Eleva tu rostro hacia el cielo.
No tropieces sobre las piedras de tu vanidad. Atrapa la mariposa de la oportunidad. Confabula un pasado como si fuera tuyo. Platícanos de las prolijidades que se llevó el tiempo. Construye tu propio camino. Camina sobre las calles del recuerdo. Encuentra el laberinto de tus sueños. Vuelve a descubrir los sueños que hemos olvidado. Míralos renacer de la tumba de los deseos. Escucha la voz de tu destino. Recuerda la paz de mi desdicha. Siéntete culpable, pero no pidas perdón. Todos hacemos lo que creemos correcto. Todos creemos que tenemos la verdad. Mírame. Tus ojos dicen que no hay verdad a medias. Tus ojos dicen que quieren más de lo que has logrado. Inclina tu orgullo por un segundo. Siente la humildad de la fortaleza. Roba por un instante el deseo de querer. Piensa lentamente en el dolor que quieres olvidar. Sé una heroína para que puedas fabricar milagros. Sueña otra vez, porque se acerca el amanecer. Los sueños que hemos olvidado. Capítulo 6. La trampa de la desesperación. Al deseo, acompañado de la idea de satisfacerse, se le denomina esperanza. Despojado de tal idea, desesperación. Thomas Hobbes. Un león herido es más peligroso, y cuando está acorralado su reacción es impredecible y difícil de controlar. Del mismo modo, mientras más desesperada esté una persona, más compleja es la posibilidad de ayudarla. ¿Cómo se llega a la desesperación? ¿Qué pasa para que alguien pierda la esperanza y acabe sintiendo que no hay salida? ¿Por qué las personas entran en el llamado síndrome del túnel? Es decir, sienten que no hay luz al final del camino. ¿Qué tiene que ver esto con el amor? Pues mucho. Cuando el amor no da esperanza, desespera. Si alguien desea amar y ser amado y no llega nunca el momento de experimentar dicha sensación tan agradable de sentir, la presencia de otra persona en su vida, comienza a experimentar cuadros de ansiedad y finalmente desesperación. En dicho contexto, algunos llegan a tomar decisiones que tarde o temprano resultan ser equivocadas. El riesgo de decidir desesperado. Cuando una persona ha perdido la esperanza, tiende a conformarse con cualquier situación que le ofrezca alguna salida, aunque sea mínima, que le dé la posibilidad de creer que es posible vivir de manera diferente. En dicho contexto, muchas personas, especialmente damas, suelen aceptar como compañero a quien primero les ofrezca la posibilidad de convertirlas en sus novias o esposas. Algunos varones abusan de esta situación, aprovechándose emocionalmente de quienes se encuentran desesperadas de encontrar a alguien y las utilizan como amantes sexuales ocasionales, y luego las desechan como si fueran piezas de descarte, aumentando la desesperación inicial. En otros casos, algunos se casan por un sentimiento de compasión, como haciéndoles un favor a quienes han perdido la esperanza de tener a alguien que sea su compañero. En dichas circunstancias, esas relaciones suelen terminar mal, porque al sentirse usadas culminan creyendo que ya no valen nada y que nunca nadie podría interesarse en ellos o en ellas. En el caso de jóvenes adolescentes, cuando una señorita o un joven se siente disminuido frente a sus compañeros y ve que otros se encuentran pareja y ellos o ellas son despreciadas o aislados, pueden convertirse en vulnerables como para ser manipulados, abusados o maltratados por individuos que precisamente eligen a personas con dichas características. En otro sentido, la desesperación genera mecanismos de una autoprotección, aunque hace que las personas tomen decisiones sin medir las consecuencias. Están tan ocupadas por salir de su situación que no miden lo que pueden ocasionar una decisión producto de la aflicción. Por esa razón, decidir sobre una pareja en estas circunstancias es un acto poco sabio. Es no entender que hay que posponer las decisiones hasta que pase ese sentimiento arrollador que bloquea todo el horizonte. El amor no es por compasión. En más de alguna ocasión me he encontrado con parejas que se unieron por compasión. Uno de ellos decidió hacerse cargo del dolor del otro, creyendo que de esa forma estaban haciendo algo bueno. Sin embargo, es un error. El amor no es por compasión. Susana, una hermosa chica del último año de secundaria, ante la pregunta de por qué estaba con ese joven que a todas luces no era para ella, respondió levantando los hombros. Es que me da pena verlo así tan solo. No lo amas, tienes compasión por él. Eso no es amor, solo Dios puede darse ese lujo. Los humanos no podemos confundir las cosas. No le entiendo,
dijo ella a punto de llorar. Amar es la decisión más importante de tu vida. Es más trascendente incluso cuando decides qué vas a estudiar o en qué ciudad vas a vivir. La persona que ames va a tener más impacto en tu vida que cualquier otra cosa que elijas. Solo debes estar con una persona a la que ames, alguien con quien desees pasar el resto de tu vida, que te agrade y con quien tengas una amistad verdadera. Susana se quedó pensativa y observando a la distancia, con su mirada perdida me dijo casi en susurro: supongo que nunca lo he amado. Entonces, ¿por qué estás con él? Porque tampoco quiero sentirme sola. En ese caso, ten amigos y amigas, no te vas a sentir sola, pero no elijas un compañero por las razones equivocadas. A menudo los jóvenes prefieren traicionarse a sí mismos, inventando razones equivocadas con el fin de superar situaciones que parecen inaguantables. Sentirse solo, abandonado y despreciado puede llevar a la desesperación cuando se cree que no hay salida. El amor debe fluir por alegría, no por desesperación o pérdida de esperanza. El que ama debe estar convencido que la persona que ha elegido completa su vida y la equilibra. De otro modo, es una forma absurda de vivir. Pasar la vida al lado de una persona que no tiene las condiciones adecuadas es una decisión absurda que tarde o temprano terminará por convertirse en un infierno. No vale la pena vivir de ese modo, cuando podría evitarse. En la juventud se plasman las decisiones que marcarán el resto de la existencia. Elegir mal en asuntos del amor es hipotecar el futuro, a veces de manera irremediable. Los adultos deben dejar de aconsejar pensando en vidas de telenovela y deben orientar para que los jóvenes se hagan cargo de sus decisiones y mediten con cuidado en las consecuencias de aquello que eligen. Antiguamente, al terminar una película de amor, se decía: y vivieron felices para siempre. Eso no existe. La realidad es que para vivir feliz de manera permanente, hay que tomar decisiones con la cabeza fría y sopesando cuidadosamente los pros y contras de lo que se ha de elegir. En relación a la elección de pareja, no hay decisión más importante que esa, aunque la publicidad, el cine y las telenovelas se han encargado de trivializar algo que por sí no tiene nada de banal, al contrario. Esta es la primera parte del Amor no se mendiga de Miguel Ángel Núñez. Si te ha gustado este video, no te olvides de darle like y suscríbete al canal de Hablar y Hablar. Puedes también guardar este audiolibro en tu lista de reproducción favorito. Compártelo con amigos y familiares. Recuerda que en el siguiente video se encuentra la segunda parte del Amor no se mendiga de Miguel Ángel Núñez.